Hola, soy Paulina Mercado. ¿En qué consiste la evaluación de los maestros? El análisis lo tiene esta noche Sergio Sarmiento en 13 en Libertad. Es lunes de la pura verdad con Gabriel Bauduco y en unos minutos descubrirás a qué personaje entrevistará en esta ocasión. Estamos seguros lo disfrutarás. Carlos Alasraqui, José Newman y Raúl Quintanilla ya están listos para analizar uno de los temas más comentados del día en Aquí, Entre Amigos. ¿Y tú crees que leer literatura y poesía nos hace mejores personas? No te pierdas el debate que Andrés Römer armará con este tema en un nuevo capítulo de En el Ring. Así que ya lo sabes, alista tus redes sociales y sé parte activa de nuestros programas, solo aquí en Azteca Opinión. Comenzamos. Los maestros son uno de los elementos fundamentales de la educación. Donde hay buenos maestros, hay usualmente buenos alumnos y una mejor educación. En México, sin embargo, la educación es muy mala porque no está preparando a los alumnos para enfrentar las exigencias de una economía global. El problema no son nada más los maestros. De hecho, los maestros en México pueden ser muy buenos, pero tenemos pésimos sindicatos. Sindicatos que no están interesados en la calidad de la educación, sino solamente en el control de las plazas magisteriales y del dinero de los contribuyentes. Para mejorar la educación en México, tenemos que trabajar arduamente. Y Mexicanos Primero lo que sugiere son 4 caminos fundamentales. Primero, es indispensable que el Estado mexicano recupere rectoría sobre los asuntos educativos porque la perdió ante el empuje de los sindicatos durante la época del corporativismo. Segundo, y lo más importante, hay que mejorar la calidad de los maestros, de los directivos y de los supervisores. Solo la profesionalización magisterial nos puede dar calidad educativa. Tercero, hay que gastar de una manera mucho más transparente y mucho más eficaz el dinero que los mexicanos aportamos para que se dé educación en las escuelas públicas de nuestro país, porque las escuelas públicas son de todos. Y finalmente, tiene que haber una mucho mayor participación de los padres de familia y de la ciudadanía para favorecer a la educación pública en nuestro país. Según datos del censo magisterial realizado por el INEGI, los contribuyentes mexicanos estamos pagando sueldos para 1,128,319 plazas magisteriales. Pero como muchos maestros tienen 2 o 3 plazas, o incluso más, de hecho los líderes a veces tienen 6 o más, solamente hay 978,188 maestros. Y esto no solo en escuelas públicas, sino también en las privadas. Si realmente tuviéramos en el sistema educativo a 1,128,319 maestros para los 23,5 millones de alumnos, las aulas de nuestro país tendrían solamente 21 alumnos por maestro. Pero como sabemos, las salas de clase de México están atestadas con 50 o 60 alumnos en cada una. El reciente censo en materia educativa nos dice que hay alrededor de 1,200,000 maestros frente a grupo, pero desafortunadamente y también para, diría yo, vergüenza de los mexicanos, nos dice que hay alrededor de 300,000 personas, 298,000, que ganan como maestros, pero que no están frente a grupo. Ahí podemos incorporar a aviadores, a comisionados, a personas que están en otro centro de trabajo y también inclusive a jubilados, a pensionados. Llegamos al extremo de que alguien cobra por personas que ya han fallecido desde la nómina magisterial. Pareciera que hemos creado más que un sistema de educación, un sistema para favorecer el derecho de nuestros niños y jóvenes a aprender, un sistema de prebendas, de intereses y de corruptelas para los adultos. Si nada más le ponemos 10,000 pesos a cada una de esas plazas, estamos hablando de un desvío de 35,000 millones de pesos cada año, es decir, el robo del siglo que se comete año con año.
problema real para la educación de nuestro país no es que los maestros tengan varias plazas, ni siquiera que los líderes sindicales se sirvan con la cuchara grande y tengan 5 o 6 plazas cada uno. No, el problema real, el verdadero lastre para la educación mexicana es el hecho de que tenemos 300,000 maestros que deberían estar frente a las aulas de clase, que deberían estar dando clases, para eso se les paga, pero que no están donde deberían estar. Bueno, para los alumnos mexicanos, también diría yo para los maestros mexicanos, para los ciudadanos mexicanos, es una afrenta que haya 298,000 personas que cobran del presupuesto educativo y que no sirven a la educación. Esos son datos oficiales del censo que nos arroja el INEGI. Y como decía, nos cuesta 35,000 millones de pesos. Veamos, ¿qué podríamos hacer con 35,000 millones de pesos para favorecer a la educación? Se habla mucho de la deserción. Bueno, pues le podríamos entregar becas a 6 millones de jóvenes mexicanos con ese dinero. Se habla también de que en las escuelas no hay baños, de que no hay laboratorios, de que no hay canchas, de que no hay pizarrones inclusive en ocasiones. Bueno, pues podríamos rehabilitar las 35,000 escuelas más amoladas del país con esa cantidad de dinero. Y podríamos inclusive incorporar al 1.7 millones de niños de 3 años que no están en el preescolar a los 3 años, los podríamos incorporar al preescolar. Es decir, podríamos hacer maravillas con ese dinero. Inclusive podría beneficiarse en otros rubros. Por ejemplo, podríamos capacitar a todo el cuerpo policíaco del país, a los 400,000 policías, con más de 1,500 horas de capacitación. Podríamos duplicar el presupuesto de la Procuraduría General de la República. Es esta cantidad también equivalente al 50% de lo que nos gastamos en el Seguro Popular. Podríamos asegurar a 17 millones de familias en el Seguro Popular con este dinero. Entonces, son muchos los beneficios que podrían recibir los alumnos, los ciudadanos, también diría yo, los maestros, si utilizáramos bien este dinero. También, según la información del censo del INEGI, resulta que a más de 39,000 maestros no los conocen siquiera en los centros de trabajo donde deberían estar prestando sus servicios. No se presentan ni siquiera a cobrar porque los depósitos ya se les hacen por cajero automático. Otros 30,000 maestros están comisionados o gozan de licencia. En otras palabras, tampoco están trabajando frente a las aulas, sino que hacen labores para el sindicato, para la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación o para los partidos políticos que apoyan estas organizaciones. Y no para ahí el asunto. 113,000 maestros que en lugar de estar en las escuelas donde deberían estar, porque reciben sueldo por supuestamente estar dando clases, se encuentran en otros centros de trabajo sin que se especifiquen cuáles. En los padrones de maestros que están recibiendo su sueldo por supuestamente estar al frente de las clases, se encuentran también 114,000 maestros jubilados, retirados o incluso fallecidos. En total estamos hablando de que alrededor de 300,000 maestros, de un total de 900,000, están cobrando sin trabajar, o por lo menos sin trabajar frente a los alumnos, que es la razón principal por la cual reciben un sueldo público. Pero además hay que tomar en cuenta que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación impidió que se realizara total o parcialmente el censo en Chiapas, Oaxaca y Michoacán, por lo que la situación dentro de estos estados puede ser todavía peor. Si la base de un sistema educativo es el maestro, bien podemos preguntarnos, bien podemos buscar explicaciones de por qué la educación en México es tan mala. Y tenemos buenos maestros y podemos tener los mejores maestros del mundo, pero si una tercera parte de los maestros de nuestro país no se molestan siquiera en asistir a las aulas de clase, tendremos ahí precisamente la explicación. La carga que cargan sobre sus espaldas la enorme mayoría de los maestros que sí trabajan, es enorme y se vuelve realmente imposible de llevar. Pero no solamente ahí radica el problema, tenemos otro problema que quizás sea todavía más importante. El hecho es que los maestros de nuestro país no obtuvieron su plaza porque hayan competido, porque hayan participado en un concurso de oposición, en que hayan demostrado tener mayores conocimientos que otros que aspiraban al cargo, ¿no? La enorme mayoría de los maestros recibieron su plaza del sindicato porque el sindicato se las regaló o porque alguien se las vendió, o peor aún, porque obtuvieron la plaza porque la heredaron de algún familiar
que ya era miembro del sindicato. No necesariamente es un problema de la cantidad de recursos que invertimos los mexicanos en educación. 1 de cada 5 pesos, es decir, el 20% de todo lo que gastan los gobiernos, y ese es dinero de los mexicanos, se gasta en materia educativa. Es decir, sí hacemos un esfuerzo muy importante en cantidad de recursos. El problema es con qué calidad estamos gastando ese recurso. Ya veíamos que por lo menos se desvían año con año 35,000 millones de pesos de un uso educativo a un uso no educativo. Por eso lo que exigimos Mexicanos Primero y las organizaciones integrantes, las más de 100 organizaciones integrantes del Ojo Ciudadano, son 5 cosas muy puntuales. Primero, que se haga pública la base del censo, porque tenemos que saber de qué tamaño es el desvío, el robo, el desorden. Segundo, que se ponga orden en la nómina magisterial y se pare el despilfarro. Tercero, que únicamente se pague a maestros, directores y supervisores que sí sirven a la educación y se deje de pagar a comisionados, aviadores, líderes sindicales que no están sirviendo a la educación. Cuarto, necesitamos que el dinero que se libere se utilice verdaderamente para apoyar a los alumnos, para capacitar a los verdaderos maestros por quienes tenemos que hacer una apuesta muy fuerte y para mejorar la infraestructura de las escuelas. Y quinto, tenemos que tener ya finalmente un sistema de información y gestión educativa que nos permita ordenar los asuntos educativos, el gasto educativo, hacer un uso transparente y eficaz del dinero que los mexicanos aportamos a la educación. La reforma educativa busca mejorar la calidad de la educación estableciendo un sistema obligatorio de evaluación de los maestros. La primera medida para lograr esta evaluación es saber cuántos maestros tenemos, a cuántos les estamos pagando y cuántos no se presentan a trabajar. Lo que quizás no esperábamos es que una tercera parte de la plantilla de maestros de nuestro país fueran aviadores o comisionados. No está claro que la reforma educativa por sí sola subirá la calidad de la instrucción en México. La pobreza extrema de muchas comunidades hace difícil obtener buenos desempeños en los programas educativos, independientemente de todo el esfuerzo que se haga. Pero algo nos dice la experiencia: lo que no se mide, no se puede mejorar. La reforma educativa por lo menos nos ha permitido, hasta este momento, saber cuántos maestros no se presentan a trabajar. La reforma educativa, la reforma al artículo 3 constitucional, la legislación secundaria, ahora también la legislación de los estados, es la reforma normativa más importante, en mi opinión, de la historia de México. Pone el acento en que el Estado, pero no un Estado autoritario, un Estado democrático, recupere rectoría sobre los asuntos de la educación pública. La educación pública es de todos. El gobierno es quien coordina los esfuerzos, pero todos debemos de participar. No debe nunca, jamás, volver a caer en manos de sindicatos que además han resultado sindicatos muy corruptos. Segundo, pone el énfasis en mejorar la formación inicial de los maestros, en concursos para acceder al servicio, en evaluaciones universales de todos los maestros, a efecto de que tengamos mejores maestros, mejores directores, mejores supervisores. Solo así podemos tener calidad educativa. También pone el acento en la necesidad de utilizar el dinero de una manera más transparente, de gastar mejor el dinero, y en ese sentido puede traer muchos beneficios. Y finalmente empieza a abrir las puertas de la escuela pública, que se había mantenido aislada, a los padres de familia, a la ciudadanía, a todos los que querramos ayudar a la educación pública en el país. Por esas 4 razones creo que esta es una reforma de gran trascendencia. La clave está en la implementación. Solo la implementación cabal de estas normas nos puede dar un mejor futuro educativo. Al final, el problema de la educación en México no es una cuestión de dinero. México gasta más en educación pública como proporción del Producto Interno Bruto o del total del gasto público de nuestro país que muchas otras naciones del mundo, incluso bastante más desarrolladas que la nuestra. El problema es qué hacemos con este dinero. Si utilizamos los recursos para apoyar a los buenos maestros, que tenemos muchos, entonces podremos tener un mejor resultado de educación. Lo que ya no podemos aceptar es seguir gastando el dinero en mantener a activistas políticos o aviadores que no tienen por qué estar en la nómina magisterial. Yo soy Sergio Sarmiento y esto es 13 en Libertad.